Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar un conflicto que viene desarrollándose en el corazón de África. Me refiero al conflicto entre la República Democrática del Congo y los rebeldes del 23 de marzo, una guerrilla que es apoyada por el gobierno de Ruanda. Para analizar este tema nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Oscar. Un placer siempre estar acá. Igualmente. Bueno, antes de pasar a los hechos más recientes, contextualicemos. El conflicto actual se está dando en la frontera entre la República Democrática del Congo, que es el país más grande del África subsahariana y el segundo más grande de África, y Ruanda, ¿no? En la frontera con Ruanda, que es un país pequeño de la región de los Grandes Lagos, que está apoyando a una guerrilla de etnia Tutsi, que se denomina 23 de marzo. Sin embargo, es algo mucho más complejo. César, ¿podrías explicarnos por qué se está dando este conflicto? Bueno, primero, tenemos que retroceder un poco para que la gente entienda. África es un país que tiene fronteras muy particulares, casi que trazadas con regla, y de hecho se utilizó regla para trazar esas fronteras. Y fueron trazadas desde Berlín, la capital de Alemania, finales del siglo XIX. Estamos hablando de 1882, una conferencia que se llamó la Conferencia de Berlín. Y en ese momento las grandes potencias decidieron pues repartirse África entre ellas. Fue convocada por los alemanes y pues casi la inmensa mayor parte de África se la repartieron ingleses y franceses, que eran las principales potencias coloniales, pero por supuesto le tocó una parte a alemanes, otra parte se le respetó a los portugueses, y un extenso territorio le quedó como propiedad privada al infame rey Leopoldo de Bélgica. Y es lo que estamos hablando en la República Democrática del Congo. Eso se llamó el Congo belga. Y como él era el rey de los belgas también, pues bueno, quien mandó a colonizar su propiedad privada, porque era una propiedad privada, eran belgas. Y ahí administraban todo. ¿Y qué es lo que resulta? Estos países prácticamente no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Porque fue un territorio que agarraron desde Berlín y dijeron, pues de aquí hasta acá es una colonia, es un país, trazamos una frontera y en esa frontera pues dividían etnias, que eran familias entre ellas, eran su verdadera nación, y creaban países con etnias que ni se entendían entre sí. Y eso es lo que pasó en el Congo. Por ejemplo, los Tutsi y los Hutus son una etnia que está más que todo en la zona de Ruanda, de Burundi y esta parte del Congo. Pero trazaron una línea y dijeron de aquí para acá son del Congo y van a pertenecer al rey Leopoldo. En un territorio sumamente grande, pues los Tutsi que están fronterizos con Ruanda ni se entienden con la gente que está en Kinshasa, que es la capital del Congo, de la República Democrática del Congo. O sea, se hablan y no entienden. Hay otra región en el Congo que también es muy problemática y ha tenido problemas separatistas, que se llama Katanga, que está en el sur de la República Democrática del Congo. Tampoco se entienden con la gente de Kinshasa. Son muy distintos. Por ejemplo, entre venezolanos y peruanos tenemos el mismo idioma, tenemos una cultura en común, incluso hay una historia en común, fuimos parte del mismo imperio, pero esto vendría siendo más bien como la diferencia que hay entre un peruano y un guyanés, que incluso hay religiones distintas, o entre un peruano y alguien que venga de Papúa Nueva Guinea. Pues es que África es muy diversa entre sí. Entonces resultó que ya para 1960, 70 empieza la descolonización de África, empiezan a crearse los países y por supuesto, bueno, lo que vendría siendo la República Democrática del Congo, antiguamente el Congo belga se independizó, Ruanda se independiza, Burundi se independiza, pero estos van a ser países profundamente corruptos. Y entonces, ¿por qué es importante la división étnica que estoy diciendo? Porque en el Congo, que es un país sumamente rico a nivel de minerales, tiene cobalto, tiene coltán, tiene litio, son minerales súper estratégicos y en grandes cantidades.
Por ejemplo, lo que es coltán, cobalto, son superconductores, lo utilizamos en todos nuestros equipos electrónicos, es muy valioso. Pues un gobierno súper corrupto de la República Democrática del Congo, basado en Kinshasa, la capital, muy lejos de estas zonas de donde se extraían estos recursos, pues administraba todo el dinero y se lo robaban todo, íntegro. Y de paso gente que era de una etnia distinta a la etnia de donde se está extrayendo los recursos. Entonces la gente decía, bueno, nos están robando y ni siquiera son nuestros propios corruptos. O sea, gente que ni siquiera le entiendo, gente que ni siquiera son familia de nosotros. Vamos a independizarnos, nosotros nos vamos a alzar en armas. Y por eso es que la República Democrática del Congo es un país que no ha tenido paz, prácticamente desde que se creó. Esta guerra no es nueva y han habido varias guerras. Entonces lo que está pasando ahora es que en este, digamos, desastre que tiene la República Democrática del Congo, siempre hay un vacío que se deja y alguien que va a llenar ese vacío. Pues en esta zona que es fronteriza con Ruanda, ya han habido anteriormente alzamientos armados, anteriormente hubo una milicia Hutu, pero ahora hay una milicia Tutsi que se llama el M23, Movimiento 23 de Marzo. Y esto es también importante porque lo que es Ruanda, Burundi y esta zona se dividen en dos etnias que son los Tutsi y los Hutus. Nosotros nos debemos haber acordado de la película Hotel Ruanda que narra sobre el genocidio de Ruanda. Pero eso no pasó solamente en Ruanda. Por ejemplo, en Burundi también hubo un genocidio, esta vez hecho por los Tutsi contra los Hutus. Ojo, o sea, no es que hay una etnia buena y hay una etnia mala, no, es que ambos están enfrentados. En Ruanda tomaron el poder los Tutsi y tienen a un dictador que se llama Paul Kagame, que es el que gobierna. Y esta milicia, 23 de marzo, que se ha alzado en el Congo, es de etnia Tutsi. Y por supuesto, como son de etnia Tutsi y quien gobierna en Ruanda son los Tutsi, los ruandeses han ido en socorro, en ayuda de esta milicia, que la idea es que en un futuro haya una especie de reintegración del territorio de esta zona del Congo con Ruanda. Por ejemplo, algo que están haciendo los ruandeses es explotar los recursos del Congo en estas zonas que gobierna la milicia de la guerrilla y los exportan como propios. Estamos hablando de coltán, cobalto y otra gran cantidad de minerales. Entonces, por supuesto, hay un trasfondo económico, pero sobre todo étnico, y en vista del gran proyecto del gobierno de Ruanda, que es expandir Ruanda. Esto es un gobierno militarista que nació después del genocidio de Ruanda, ha modernizado Ruanda y la ha industrializado. Es un país mucho más pequeño que la República Democrática del Congo. Estamos hablando de que es un país de casi 30.000 kilómetros cuadrados en contra de un país que tiene casi 2,5 millones de kilómetros. La diferencia es enorme. Teniendo más de 100 millones de habitantes la República Democrática del Congo. Ruanda no debe llegar a los 15 millones, pero es un país organizado y se ha industrializado. Entonces está aprovechando la debilidad de su inmenso vecino para meterse apoyando una milicia que está alzada en armas para que en un futuro haya una expansión formal de Ruanda. Ahora, antes de ir al segundo bloque, hemos visto los objetivos que tiene el gobierno de Ruanda, que hasta hace no mucho, y quizás hasta ahora, tiene buena prensa, el gobierno de Paul Kagame, ¿no? Por su éxito económico, pero no hemos visto cuáles son los objetivos concretos del 23 de marzo y por qué se denominan así. Bueno, este es un grupo, o sea, formalmente ellos se oponen, digamos, al gobierno central de Kinshasa y quisieran un nuevo, digamos, pacto político. Estamos hablando de un gobierno que es sumamente corrupto, las elecciones son sumamente dudosas. Es un país que ni siquiera está apto para tener elecciones serias. Estamos hablando de un país sumamente atrasado, donde no hay luz eléctrica en muchas zonas, gran parte del país no es controlable, así que inevitablemente las elecciones siempre van a ser fraudulentas, un país compuesto por múltiples etnias que ni siquiera se entienden entre sí.
Así que estamos hablando de un gobierno que es ilegítimo, en un estado fallido, con elecciones fraudulentas. Entonces, este movimiento no dice a nivel mundial que ellos buscan la independencia como tal, porque hasta estos momentos ha habido a nivel mundial, digamos, el principio de la integridad territorial de los países. No se apoya, por lo menos formalmente, movimientos secesionistas. Eso ha venido cambiando sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania. Y desde que los rusos estén obligando ya a la comunidad internacional a aceptar anexiones territoriales del propio siglo XIX, está haciendo que la mentalidad esté cambiando. Anteriormente hubo un movimiento secesionista en la zona de Katanga, en la República Democrática del Congo, y también fracasó por falta de apoyo. Así que este grupo no busca de forma nominal la secesión del territorio, sino una autonomía muy, muy amplia. Prácticamente tendrían el control ellos de la administración de los recursos y de su exportación. Y básicamente Ruanda tampoco está anunciando como tal la secesión, perdón, la anexión del territorio, pero en el trasfondo está la expansión de Ruanda y meterse en ese territorio con proxies que serán completamente controlados desde Kigali, que es la capital de Ruanda, y que en un futuro próximo pues pudiéramos hablar ya de la independencia del territorio y de la anexión a Ruanda. César, vamos ahora a una pausa y volvemos con el segundo bloque. Seguimos en Informe Extra analizando el conflicto que se desarrolla en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. En el bloque anterior estuvimos viendo el contexto en el que se desarrolla este conflicto. Hemos visto que las fronteras de los países africanos se establecieron de manera arbitraria en Europa a fines del siglo XIX y producto de estas fronteras artificiales tenemos como producto de estas fronteras artificiales, a lo largo de la historia de África, del África independiente, se han desarrollado varios conflictos, muchas veces sanguinarios, como por ejemplo el genocidio de Ruanda de 1994. Ahora, en el contexto de esta guerra, que se conoce como la guerra de Kivu, por el lago de Kivu, que es, digamos, un lago fronterizo entre la República Democrática del Congo y Ruanda, las Naciones Unidas han mandado una fuerza de más de 15.000 soldados, de nombre la MONUSCO, ¿no? Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de la República Democrática del Congo. César, ¿esta fuerza es neutral o están apoyando a alguno de los bandos? Bueno, primero, todas estas fuerzas que manda la ONU son inefectivas. Nada más el nombre lo dice, fuerzas de mantenimiento de la paz, o sea, para mantener la paz. Quiere decir que cuando ya estallan las hostilidades, ya no hay paz que mantener. Ellas no hacen la paz, solamente que la mantienen. De paso, nada más por el uniforme y por, digamos, su equipamiento, podemos entender cuál es la naturaleza de las misiones de la paz. Y esto lo digo no solamente en el caso de África, sino para que la gente lo entienda. Usan un casco que es azul y el tanque es blanco. ¿Por qué es importante esto? Porque esto no es apto para el combate. Cualquier enemigo puede distinguir un casco azul y un tanque blanco es un blanco fácil. De hecho, está pintado de blanco. Y está pintado de blanco porque es la paz, pero esto no está hecho para combatir. Así que, ¿qué es lo que ha pasado no solamente en este contexto, sino generalmente con la Fuerza de Mantenimiento de la Paz? Cuando estallan las hostilidades, ellas se mantienen completamente neutrales, no hacen absolutamente nada. Y de hecho, tienen la orden, estas fuerzas de mantenimiento de la paz tienen la orden de utilizar las armas e incluso su tanque blanco, que ya de por sí un tanque blanco, ya digo, cuando ven un tanque blanco es porque no va a ser mucho. Los tanques tienen que estar pintados de acorde a las circunstancias.
Si van al desierto tienen que ser amarillos, si los vamos a mandar para Ucrania tienen que ser verdes, etcétera, pues para camuflarse un poco. Bueno, tienen la orden de no utilizar sus armas, sino para legítima defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que si estallan las hostilidades y pues viene un ejército, invade y está atacando al ejército de la República Democrática del Congo, mientras no ataquen a estos cascos azules, ellos no pueden hacer nada. Entonces lo que tienen es su campamento, ahí brindan algún tipo de ayuda humanitaria a los que vayan, intentan interponerse, pero igual 15.000 efectivos no pueden hacer un cordón uno a uno agarrado de las manos en toda la frontera. Así que básicamente estos cascos azules pues no le meten miedo a nadie. Y son neutrales en el sentido, oficialmente ellos están con el gobierno de la República Democrática del Congo. De hecho, no pueden ingresar a ningún territorio que no cuenten con la aprobación del gobierno, así que digamos que oficialmente ellos están con el gobierno, no con las guerrillas, pero como no pueden, digamos, tener iniciativa de combate, mientras nadie los agreda, son simples espectadores. Efectivamente, no es la propia naturaleza de los cascos azules tener un rol neutral, pero en determinadas circunstancias su propio posicionamiento o acciones en defensa de, digamos, ciertos sectores civiles, en todo caso, sí los posiciona de algún lado. Por ejemplo, en este caso, oficialmente del lado de la República Democrática del Congo, como en su momento en Ruanda, apoyando la defensa o protegiendo a la minoría Tutsi, donde en ese caso sí, por más de, al margen de haber sido muy pocos efectivos, tuvieron un rol determinante para poder ayudar a una buena parte de las personas que estaban siendo perseguidas. Ahora, mientras Ruanda apoya a un grupo Tutsi en contra del gobierno de la República Democrática del Congo, este gobierno a su vez apoya a un grupo subversivo contrario al gobierno de Paul Kagame, concretamente las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, un grupo armado que integra también a elementos supremacistas hutus que tuvieron responsabilidad en el genocidio de 1994. ¿Qué tanta fuerza tiene este grupo y qué tanto está afectando al gobierno de Paul Kagame? En este momento, Ruanda es uno de los países más estables de África y de los que más crecimiento económico ha tenido, tanto que ha sido impulsor de numerosos acuerdos de libre comercio en África y de querer una mayor integración. Porque cuando hablamos de Ruanda tenemos que hablar de un país que no tiene salida al mar y de paso está muy lejos de la salida al mar. O sea, no es que es como Bolivia, que no tiene salida al mar, pero si hiciera un camino hacia Chile, pues en poco tiempo llega. No, Ruanda está realmente lejos de la salida del mar. Pero con este señor, Ruanda se ha venido industrializando muchísimo, ha tenido un crecimiento económico muy fuerte y se ha militarizado, ha creado unas fuerzas armadas realmente eficientes, de las más eficientes de África. Y algo que sí ha traído este señor, él es Tutsi, pero él ha impuesto la tolerancia a punta de pistola. ¿Qué quiero decir con esto? Él tomó el poder en el 94 después del genocidio y él dijo, ahora todos somos ruandeses, tenemos todos una nacionalidad y nadie va a hablar de Hutu y Tutsi, nadie va a hablar de diferencias. Pero lo hizo de una forma con una mano muy, muy dura. O sea, no es que es con charlas y con conferencias, nada de esto. Cualquier persona, por lo menos a nivel público en Ruanda, que hable de este tipo de diferencias, pues lo desaparecen, literalmente lo desaparecen. Estamos hablando de una dictadura total. Tal vez para un país que por sus condiciones no puede, no está apto para la democracia, pero es una dictadura total. Hay libertad económica, pero no hay la más mínima libertad política. Y creo que después de lo que pasó, de los sucesos del 94, porque si bien hablamos de Hutu y Tutsi, pero como siempre pasa con los seres humanos, donde hay seres humanos, pues viene el amor, hay mezclas. Había mucha gente que era mitad Hutu y mitad Tutsi, ellos también vivieron el genocidio. Y son las personas que pues quisieran otra cosa, una identidad nacional nueva. Y este señor se las está dando. Así que por lo pronto, los grupos supremacistas hutus, que fueron los que llevaron a Ruanda al fracaso, no tienen un peso importante dentro de Ruanda.
Hay que tomar en cuenta también que el gobierno de Burundi es Hutu, entonces probablemente puede llegar a tener algún apoyo externo. Pero en estos momentos el gobierno de Ruanda está en una posición muy fuerte, tanto que incluso se puede dar este tipo de aventuras militares en el extranjero. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando el conflicto entre la República Democrática del Congo y el Grupo Alzado en Armas 23 de marzo en la región de Kivu del Norte, acompañados por César Sabas. César, en lo que va de este conflicto, en lo que va de este año, perdón, han muerto unas 3.000 personas en esta región. Y el mes pasado los rebeldes, en una ofensiva bastante exitosa para ellos, capturaron la ciudad de Goma, una ciudad con una población original de 800.000 habitantes, pero que como producto de esta ofensiva se ha generado, unas 500.000 personas se han desplazado a raíz de estos enfrentamientos. ¿Podrías contextualizar qué sucedió en la cárcel de Goma? Porque se dieron hechos bastante dramáticos. Sí, bueno, fue un enfrentamiento muy fuerte, tomaron la cárcel, evidentemente que el gobierno de República Democrática del Congo, tratando de evitar el colapso, pues ha recurrido a las armas y a hacer fuego intensivo. Los rebeldes también han hecho uso del fuego. En estos enfrentamientos han muerto muchísimas personas, pero digamos, el hecho de que pasaran las fronteras efectivos militares de Ruanda para apoyar a los rebeldes, pues digamos que es lo que ha cambiado por completo la correlación de fuerzas y se evidenció un colapso de las fuerzas del ejército de la República Democrática del Congo, que han permitido que pues tomen esta ciudad y que pues, posiblemente vayan a avanzar en el territorio. Ahora, en el caso de, digamos, uno de los hechos más luctuosos de este conflicto ha sido lo sucedido en la cárcel de Goma, donde eh, murieron unas 200 mujeres, hubo violaciones. ¿Tienes más información con respecto a este hecho en concreto? Bueno, es que sucede lo que sucede en todo este tipo de conflictos en África, sobre todo conflictos étnicos, que son etnias que se odian profundamente. Básicamente cuando empiezan los conflictos, las mujeres son las primeras víctimas, prácticamente todas son violadas. Matan a los niños, matan a los infantes, porque la idea es impedir la reproducción del grupo étnico rival. Así que este tipo de guerras siempre se convierten en genocidas. Eh, Ha pasado en todo el momento, todo momento que sucede una guerra civil en el Congo, porque son etnias que, digamos, no se sienten parte de una nación, son etnias que se sienten enemigas. Entonces se hace, pues, básicamente los actos genocidas que lamentablemente hemos visto en África, que podemos ver que se hacen otros tipos de guerras también de África, como por ejemplo está pasando actualmente en Sudán o ha pasado en Mali, en Níger. Simplemente la etnia que va avanzando pues viola a todas las mujeres enemigas, mata a los niños porque hay que impedir su reproducción y por supuesto que mata a los hombres. Ni siquiera estamos hablando de una que ellos se consideran, digamos, militantes de una ideología en contra de compatriotas que tienen otra ideología o que tienen otra bandera. No, ellos realmente se sienten de naciones distintas. O sea, se sienten de naciones distintas, se sienten de pueblos distintos y básicamente buscan, en realidad, ellos buscan no solamente tomar el poder, sino hacer limpiezas étnicas. Y por eso es que soy pesimista de cómo va a ir este conflicto. Creo que va a morir muchísima más gente. Por eso es que hay tantos desplazados, porque muchísima gente sabe que el cambio de gobierno
no es que van a hacer un cambio de leyes o una nueva persona que viene a gobernar o una simple dictadura, es que viene una limpieza étnica. Ahora, ¿consideras que existen posibilidades de que este conflicto se extienda y se convierta en una guerra a nivel regional? Sí, es muy posible. De hecho, por ejemplo, Sudáfrica ha amenazado de que puede enviar tropas en apoyo del gobierno de la República Democrática del Congo. Esa amenaza o esa advertencia ha sido respondida por Paul Kagame, el presidente de Ruanda, diciendo que pues bueno, pueden enviar y ellos también van a responder de forma armada. Quiere decir que habría una guerra. Sudáfrica como un país también tan polarizado y tan dividido étnicamente, no le conviene que este tipo de guerras se den en África, pero por cómo están, digamos, fluyendo las cosas, creo que sí se va a extender. Creo que los ruandeses no se van a parar. El hecho de que actualmente una gran potencia haya cambiado por completo las reglas de juego a nivel mundial y ya no estemos tan interesados en la comunidad internacional por la integridad territorial, sino que se esté imponiendo la ley del más fuerte, está envalentonando incluso a actores muy pequeños como Ruanda y muy probablemente otros también van a seguir el caso. Así que creo que esto sí se puede extender, pero por la debilidad de África, y de los propios países, yo no veo como tal, digamos, una intervención de toda África en el territorio. Creo que va a ser más que todo entre la República Democrática del Congo, muy probablemente se sume Burundi, tal vez Tanzania, los países vecinos, esto va a afectar de alguna forma, pero no va a haber una guerra internacional, va a ser algo más localizado y es muy probable que esto sí influya en que envalentone a otros para que hagan este tipo de acciones en su territorio. Entonces es probable que esto se replique en otras zonas de África. César, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.